Con este servicio anual especial iniciamos de manera propia, por así decirlo, la temporada navideña, concentrándonos en textos que hablan de manera particular del nacimiento y el Señor Jesucristo, su vida, obra. Esto lo estaremos viendo, si el Señor permite, a lo largo del mes de diciembre, alternando Lucas con Isaías. Y el día de hoy vamos a un pasaje hermoso en el Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 2, Lucas capítulo 2. Hoy comenzamos a estudiar, si el Señor permite, 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí estamos llegando al final de la primera parte del Evangelio de Lucas, en Lucas 1:1 hasta el 2:38. En el capítulo 1 de Lucas, en resumen, vimos el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento del Señor. Y aquí en Lucas 2, en los primeros 38 versículos, vemos el nacimiento del Señor. Para que tengan una idea de el panorama a dónde nos dirigimos, si el Señor quiere hoy y de hoy en 15, aquí en Lucas 2, 1 al 38, encontramos 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver aquí en Lucas 2, 1 al 38, en primer lugar, el testimonio de Dios, en los versículos 1 al 7, el testimonio de Dios. En segundo lugar, el testimonio de los ángeles, allí en los versículos 8 al 20, el testimonio de los ángeles. Y después veremos en tercer lugar el testimonio de Simeón, ahí en Lucas 2, 21 al 35, el testimonio de Simeón. Y en cuarto lugar, el testimonio de Ana, allí en Lucas 2, 26 al 38, el testimonio de Ana. Como es un texto largo, vamos a ir leyendo el texto conforme lo expliquemos, a ver hasta dónde llegamos hoy, y seguiremos así, si el Señor quiere. Ya lo dijimos, en 2 domingos, porque ya mencionamos que planeamos seguir con Isaías el próximo domingo. Pero vean este texto tan hermoso, se canta, se cita, se repite, Navidad tras Navidad. Vamos a verlo a detalle para extraer las riquezas que encontramos aquí. Observen entonces, aquí en Lucas 2, 1 al 38, el primero de 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. Observen aquí en Lucas 2, 1 al 7, el testimonio de Dios, el testimonio de Dios. Observen el texto, Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Veamos este versículo a detalle. Observen el versículo 1 de Lucas 2. Nos dice aquí el texto, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. En el griego la palabra edicto se traduce dogma, y se refiere a una declaración imperial. Entonces nos dice, observen Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién fue este hombre? Augusto César. Este fue el primer emperador romano. Su nombre fue Gallo Octavio. Gallo Octavio. Octavio fue el hijo adoptivo de Julio César. En el año 29 a.C., el Senado romano lo nombró el primer emperador de Roma, y con este nombramiento de Octavio como primer emperador de Roma, Roma dejó de funcionar como república, y como el primer emperador romano, Octavio, escuchen esto, tuvo autoridad militar absoluta. Y Octavio llevó a Roma a una época en su historia, recordarán a partir de sus estudios de historia mundial. Octavio llevó a Roma a una época en su historia en la que Roma vivió la Pax Romana. La Pax Romana fue una época en la historia de Roma en la que Roma disfrutó de una paz relativa y de mucha riqueza. Ahora observen aquí de nuevo el versículo 1. Aconteció, Lucas 2:1, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Alguno dirá, bueno, ¿por qué se le llama Augusto César si su nombre era Gallo Octavio? Tenemos que explicarlo.
En el caso de Octavio, César no se refiere a un título, sino un nombre propio. César realmente era parte del nombre de Octavio. Y en Lucas 2:1, observen lo que dice de nuevo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto. En el año 27 el Senado romano le dio el título Augustos en griego o Augusto en español. Augusto significa el exaltado, el exaltado. Esto mostraba que él debía ser adorado como un dios. Entonces, desde el año 29 antes de Cristo y hasta que él murió en el año 14 después de Cristo, César Augusto gobernó a Roma como el primer emperador. Y fue nombrado emperador a los 42, 43 años de edad y gobernó a Roma hasta que murió a los 76 años de edad. En esa época, observen lo que hizo el emperador Augusto César, versículo 1 de nuevo, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, siguiente frase, que todo el mundo, esta frase es hiperbólica, no se refiere a cada rincón del planeta Tierra, se refiere al Imperio Romano. Entonces, Augusto César mandó, vean el texto de nuevo en el versículo 1, que todo el mundo fuese empadronado. Esa palabra empadronado se puede traducir censado. Viene de la palabra apógrafo en griego, apógrafo. Aquí empadronado se refiere a ser registrado en una lista oficial para pagar impuestos. Augusto César entonces, según Lucas 2:1, dio la orden de que todo habitante del Imperio Romano tenía que ser registrado en una lista oficial para pagar impuestos. Y lo que sucedió es que él ordenó que se realizara un censo ahí del Imperio Romano. Y observen, ahí en Lucas 2:2, más detalles de la fecha de este censo. Lucas 2:2. Esto es clave, hermanos, porque nos da una idea general del momento en el que el Señor Jesucristo nació. Esto es muy importante. Aquí tenemos un registro histórico de la fecha aproximada en la que nuestro Señor nació. Véanlo aquí. Lucas 2:2 nos da más detalles de la fecha de este censo. Lucas 2:2, obsérvenlo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Quién fue Cirenio? El gobernador de la provincia imperial de Siria. Su nombre completo, escuchen esto, el nombre completo nos dice Lucas 2:2 de Cirenio, era Publio Sulpicio Cirenio. Esto nos da una idea entonces de cuándo nació el Señor, porque fue en estos días, según el versículo 1, que el Señor nació, según los versículos 6 al 7. Entonces, dijera alguno de ustedes, ya aterriza. ¿Cuándo? ¿Se puede saber o no? Bueno, no con exactitud. Todo esto para decirles que lo más probable es que el Señor Jesucristo, a la luz de lo que vemos aquí en Lucas 2 y Mateo 2 y otros registros históricos, como ya lo mencionamos, lo más probable es que el Señor nació entre los años 6 y 4 antes de Cristo. 6 y 4 antes de Cristo. Y observen cómo los ciudadanos respondieron a este censo en el versículo 3. Lucas 2:3. E iban todos para ser empadronados. Recuerden, empadronado significa registrarse en esta lista para pagar impuestos. Y observen que iban todos, versículo 3 de nuevo, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Esa ciudad se refiere al lugar de origen de sus descendientes. Como lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 4, en el caso de José, observen a qué ciudad fue, Lucas 2:4, véanlo. Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Una pausa ahí. Casa de pan, es lo que significa esa palabra, casa de pan. Belén aquí es llamado, observen en Lucas 2:4, la ciudad de David, porque Belén era el hogar de sus ancestros. Ahí vivió y reinó el rey David, lo vemos en 1 de Samuel 16, 1 de Samuel 17.
observen aquí, hermanos, algo importante. Lucas 2:4 de nuevo. Y José subió de Galilea, observen ahí la frase, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Observen que el texto dice que él subió de Nazaret a Belén. ¿Por qué? ¿Por qué dice que subió? Porque Belén está a una altitud mayor que Nazaret. Es como si dijéramos que subimos de Cuernavaca a México. Y de hecho subir de Cuernavaca a México habría sido muy parecido en esa época que viajar de Nazaret a Belén, porque era un viaje de unos 112 kilómetros subiendo por montañas. Ahora recuerden algo importante aquí. María, la esposa de José, está esperando al Señor, quien fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Aquí María está por dar a luz. Los versículos 5 al 7 lo indican. Imagínense por un momento lo difícil que habría sido el viaje para María. Imagínate viajar como mujer embarazada cerca de la fecha del parto, prácticamente al final, probablemente del último trimestre. Imagínate como mujer embarazada viajar de Cuernavaca a México montada en un animal y caminando 112 kilómetros aprox. Ahora observen por qué fueron hasta Belén al final del versículo 4. Dice aquí el texto, Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Qué significa esto? Que José era descendiente de David, según Mateo 1 al 17. Y María también era descendiente de David, según Lucas 3, versículos 23 al 38. Ahora, observen el versículo 5. Lucas 2:5 repite algo que vimos en el versículo 3, pero se concentra en José y María y nos da un detalle adicional acerca de la relación de José y María y el embarazo de María. Véanlo, Lucas 2:5. Para ser empadronado, otra vez significa para ser registrado en esta lista, con María su mujer. El hecho de que María fuera con José indica, escuchen, que ya estaban viviendo juntos, aunque no tuvieron relaciones, sino hasta después que María dio a luz al Señor. Esto lo vemos en Mateo 1, 24 al 25. De hecho, la siguiente frase lo confirma. Vean el 5. Para ser empadronado, Lucas 2:5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. Esto significa que estaban comprometidos para ser esposos. Pero como lo acabamos de explicar, todavía no habían tenido relaciones como marido y mujer, pero el compromiso en esa sociedad, en esa época, era visto con la misma validez legal que el matrimonio, y por eso Lucas 2:5 dice, para ser empadronado con María su mujer. Y observen el texto, Lucas 2:5 al final, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. La cual estaba embarazada. ¿Cómo que estaba embarazada si todavía estaba desposada con José? Estaban solo comprometidos, todavía no habían tenido relaciones sexuales. ¿Cómo que estaba encinta? Porque esta frase apunta a que el Espíritu Santo ya había concebido sobrenaturalmente al Señor en María. Recuerden, estudiamos eso ya hace tiempo en Lucas 1. Allí en el capítulo 1 le dijo el ángel Gabriel lo que iba a pasar en Lucas 1:35. Escuchen Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí en Lucas 2:5 ya el Espíritu Santo concibió sobrenaturalmente a el Señor, ya está en el vientre de María, y observen lo que pasó ahí en el versículo 6, Lucas 2:6. Y aconteció que estando ellos allí, ¿dónde? En Belén, Lucas 2:6. Y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, esto es, los días para dar a luz, para el parto. Ahora ya llegaron a Belén. Belén es una ciudad donde hubo acontecimientos muy importantes a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Belén se anunció por primera vez la construcción del templo. En Belén Jacob
sepultó a Raquel. En Belén se conoció esa pareja legendaria, Ruth y Boz. En Belén David vivió y reinó. Y ahí observen lo que pasó en Belén, versículo 7, Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Muy importante esta frase. Esto indica que el Señor Jesucristo fue el primero de varios hijos que tuvieron, tal como lo confirman varias referencias. Por ejemplo, Lucas 8, 19 al 21, si me quieren acompañar o simplemente pueden escuchar. Lucas 8, 19 al 21. Dice aquí Lucas 8, 19 al 21. Vean cómo el Señor Jesús tuvo varios medios hermanos. ¿Por qué medios hermanos? Porque su mamá fue la misma, su padre diferente. El padre de sus medios hermanos fue José. El padre del Señor fue el Dios Altísimo. Lucas 8, versículo 19. Lucas 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Observen ahí la frase, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Lucas 8:20, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, versículo 21, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas volvió en Hechos 1:14 a explicar que el Señor Jesucristo tuvo otros hermanos. Decimos Lucas porque recuerden que el autor humano de Lucas y de Hechos fue Lucas. Hechos 1, versículo 14, escuchen esto. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y escuchen esto, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, regresen a Lucas 2:7. Nos dice el texto que fue allí en Belén donde Lucas 2:7 María dio a luz a su hijo primogénito, y observen lo que hizo María después de haber dado a luz a su hijo. Y hermanos, mucha atención que aquí vienen varias implicaciones prácticas a partir de este texto. Observa en Lucas 2:7, aquí vienen varias implicaciones para tu vida diaria muy importantes. Dice el texto en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, en griego ropas, tiras de tela, como una especie de vendas, no Huggies, no Clean Bebé. Esa es la idea que nos da, ¿no? Pañales, pero realmente son tiras de tela. Lo habrían envuelto en tiras de tela como si fueran vendas. Esto lo hacían para mantener los brazos y las piernas derechos, y esta era la práctica en tiempos bíblicos. Por ejemplo, en Ezequiel 16:4, nos dice ahí en Ezequiel 16:4, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Esa es la idea, tiras de tela, una especie de vendas. Entonces, observen el versículo 7 de nuevo, Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, realmente en tiras, y lo acostó en un pesebre. Detengámonos ahí. Aquí tenemos una de las frases al final de Lucas 2:7 más reveladoras de quién es nuestro Dios y el Señor Jesucristo, y con un impacto potente en términos prácticos para nosotros. Observen aquí el texto al final del 7. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Observen que en cuanto nace este bebé, versículo 7, el Señor Jesús, no solo en el 6 se cumplen los días del alumbramiento, viene el parto, en el 7 dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en esas tiras y lo acostó en un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Escuchen esto, un comedero para animales. Un comedero para animales. Ahí se colocaba la comida para que comieran los animales. Esto podría indicar que el Señor nació en un establo, pero no estamos seguros. Ahora, en ese entonces usaban cuevas también para cuidar animales, y eso ha llevado a algunos a pensar que el Señor Jesucristo nació en una de estas cuevas.
Entonces el hecho de que Lucas 2:7 nos dice que acostaron al Señor Jesucristo recién nacido en un pesebre, en un comedero, podría indicar que ahí hubieron animales al mismo tiempo. Pero no estamos seguros, el texto no lo dice. Lo que sí sabemos en base al versículo 7, mucha atención, es que la situación en la que nació el Señor fue extremadamente austera. Realmente es una manera suave de decirlo. Sumamente carente de comodidades, llena de carencias, una situación insalubre en términos de higiene. Podríamos decir realmente inapropiada e indigna para que el Hijo de Dios naciera. Observen ustedes, el Altísimo, haciéndose hombre y naciendo en una situación de bajeza en términos de circunstancias de higiene, el más poderoso, haciéndose hombre y naciendo como un bebé en una situación de impotencia en términos humanos, como un bebé en un lugar donde probablemente hubo animales acostados, donde habían dado de comer animales probablemente. Esta fue una situación que podríamos decir inapropiada, indigna, para que el Rey, el Creador, el Todopoderoso, el Hijo de Dios naciera. Y el versículo 7 nos explica en cierta manera por qué estuvieron ahí, en donde probablemente habían animales. Versículo 7, véanlo de nuevo, Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lugar, o en el griego cuarto. No habría cuarto para ellos en el mesón. El mesón probablemente se refiere a un lugar donde las caravanas de viajeros pasaban la noche. Hermanos, no olvidemos, este es Dios haciéndose hombre, sin dejar de ser Dios. Observen su humildad. El Creador soberano no tuvo lugar apropiado para nacer y fue colocado en un comedero para animales, porque dice Lucas 2:7 que no había lugar para ellos en el mesón. Esto, hermanos, nos debe dejar sin palabras. Recuerden de quién estamos hablando, de Adonai, el Señor. Isaías 6, el que tiene su trono sobre toda la creación, el que tiene autoridad y control supremos, Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaoth, el que controla todo detalle de la creación para cumplir sus propósitos. Él es este bebé que nació, es aquel que midió, dice Isaías 40:12, las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Este es el que nació ahí, el que fue acostado en un pesebre, el que fue acostado allí en un comedero para animales, delante de quien las naciones son como nada y como menos que nada. Esto es impresionante. Este es el que habló y fue hecho. Este es el Verbo. Recuerden Juan 1:1. En el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el Creador, el Hijo eterno, el autoexistente, el inmortal, el yo soy, el que era, el que es y ha sido, y se hace hombre y al nacer lo acuestan en un comedero de animales. ¿Acaso no tenía dinero el Señor? Por supuesto que sí. De Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra y todos los que en él habitan. Salmo 24:1. Él empobrece, él enriquece. Primero de Crónicas 19. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. De hecho, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Dice ahí, primero de Crónicas 16, alabando David al Señor: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Este es el bebé que nació y fue colocado en un comedero de animales, el que empobrece y enriquece.
La persona más rica del universo nació en una situación sumamente pobre. ¿Se dan cuenta de los contrastes, hermanos? Esto es simplemente para darnos una idea. El que vivía, vamos a decirlo así, en el lujo excelso por toda la eternidad, desde la eternidad pasada, en la gloria del cielo, en el máximo lujo, nació en el mínimo lujo. El que vivía desde el punto de vista espiritual en un ambiente de pureza absoluta, en el cielo, el santo, 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 nació en una situación de impureza en términos de higiene. Él es digno de nacer, escuchen, en el lugar más lujoso, más limpio y más hermoso, ¿no es cierto? Pero escogió nacer, como dice Lucas 2:7, en un lugar incómodo, en un lugar sucio y en un lugar feo. Quizás un establo o, en el mejor de los casos, en cierta manera una cueva. Un lugar donde probablemente hubo animales y todo lo que eso conlleva, toda la falta de higiene. Digo, piensen por un momento, hermanas que han tenido bebés, ¿se imaginan dar a luz en un establo? La insalubridad. Hermanos, aquí hay varias implicaciones prácticas que tenemos que señalar. Aquí vemos que al Señor no le importa lo material. Al Señor no le importa lo material. No le importan las comodidades como algo prioritario. Algunos dirán, bueno, pues es que fue culpa de José y María que no planearon y llegaron ahí. Hermanos, Dios está en control de todo y lo vamos a explicar en un momento. Dios hizo que en este momento aquel en cuya mano están los corazones de los reyes, Proverbios 21:1, el corazón del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Dios controla lo que todo gobernante, todo rey piensa, quiere, siente. Eso es el corazón. Proverbios 21:1 nos dice que Dios controla el corazón del gobernante. Dios, controló ese bebé, controló que Lucas 2:1 promulgara a Augusto César este edicto para que entonces José y María fueran a Belén. Y observen esto, Dios decidió en su soberanía que fuera en este momento, en el último trimestre de María. Lo calculó todo de tal manera para que llegando a Belén tuviera al bebé. Y al tener al bebé en Belén habría cumplido una profecía. ¿Qué profecía? Obsérvenlo ahí en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, aquí el Espíritu de Dios fue el que dio esta profecía a través del profeta Miqueas entre el 735 y el 710 antes de Cristo. Escuchen, unos 7 siglos antes de Lucas 2:7, Miqueas 5:2, observen lo que nos dice. Miqueas 5:2. Dice aquí el texto en Miqueas 5:2: Mas tú, Belén Efrata. Observen lo que dice ahí. Fue ahí en Belén donde iba a nacer el que me sería Señor de Israel. ¿Se dan cuenta? Ahí en Belén. Ahora, pregunta ahí, ¿habrían sabido esto José y María? Probablemente lo sabemos porque María conocía el Antiguo Testamento. José era un hombre recto, justo, creyente, genuino. Mateo 1. Probablemente lo sabían. Pero fue ahí donde nació el Señor. Y observen cómo el Señor controló cada detalle para llevarlos a Belén, para que tuvieran allá al bebé. Y Dios, escuchen esto, decidió que su hijo naciera en ese lugar y fuera acostado en ese comedero de animales. Y escuchen, Dios los llevó en el momento exacto a Belén, en el momento en el que al final de Lucas 2:7 no hubiera lugar para ellos, no hubiera ni un cuarto para ellos en el mesón. Así lo planeó Dios. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Recuerden, Mateo 10, 29 y 30, no se venden 2 pajarillos por un cuarto.
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios controla y conoce los detalles más insignificantes de la vida cotidiana, y Él decidió, Él quiso que su Hijo naciera en la situación más humilde en términos humanos. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Dios así lo decidió. Un paralelo de esto quizás hoy día sería que en lugar de que el Señor hubiera nacido en el mejor hospital de México, hubiera nacido en una caballeriza, quizás, en una clínica sucia. Es impresionante lo que vemos aquí. Piensen en términos de implicaciones. Vean el texto de nuevo en Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra vez lo volvemos a leer para tratar de entender la magnitud de lo que el Señor está mostrando aquí, tener una idea de su gloria, de lo que está mostrando aquí. ¿Por qué? Porque escuchen, a pesar de esta situación de tantas carencias, mucha atención, el texto, en ningún lugar la Biblia indica que el Señor o María se enfermaron. ¿Habías pensado en eso? ¿No se enfermaron? Observen el cuidado providencial de Dios. Con esto no estamos diciendo que no cuides tu salud o que no busques el mejor cuidado médico posible, pero creemos que esta es una ilustración de cómo Dios cuidó a María y al Señor Jesús recién nacido y los preservó, a pesar de haber estado en una situación tan sucia, con tantas carencias. Por lo menos el texto no dice que se enfermaron. Y hermanos, esto nos anima. Tú puedes, por la gracia de Dios, obvio, proveer para ti, para tu familia, conforme a lo mejor de tu capacidad, lo mejor que puedas, cuidado médico para el parto de tu esposa, para tratar a tus hijos, pero al final del día, el que está en control es el Señor. Y si lo único que Dios te permite pagar es una clínica, un doctor que comparado con el mejor doctor que conoces es un doctor quizás inepto, no hay mucha salubridad, estás haciendo tu mejor esfuerzo y confías en el Señor. Esto es tremendo, hermanos, ¿no es cierto? Ahora, piensen en otra implicación aquí. Si Él no buscó lujos, ¿quiénes somos nosotros para buscar lujos? Si Él no demandó comodidades, ¿quiénes somos nosotros para demandar comodidades? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos creemos cuando nos ofendemos, cuando alguien nos trata con lo que no pensamos que merecemos? Yo no me voy a subir ese carro, yo no voy a ir a comer ese lugar, yo no me voy a sentar ahí, yo no voy a vivir ahí. Perdón, ¿acaso tú eres superior al Rey de Reyes? Ahora, esto no significa que es pecado disfrutar de comodidades. 1 Timoteo 6:17, recuerda, nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es correcto, Dios puede, y en su gracia a muchos da más de lo que necesitamos, nos da mucho más de lo que necesitamos para vivir. No es pecado disfrutar de eso, el pecado es confiar en ello, ser altivo por lo que Dios te ha dado. El pecado es ser avaro, no generoso, no invertir en la eternidad, como dice 1 Timoteo 6:17 al 19. Entonces, no es pecado tener y disfrutar de comodidades. El pecado, escucha, es una actitud soberbia, avara, que piensa que merece lujos y lo mejor de las comodidades. Esa es una actitud soberbia. Eso sí es pecado. El pecado es no tener la actitud de Pablo en Filipenses 4. ¿Recuerdan cuando él dijo que él sabía vivir humildemente? Él sabía tener en abundancia, y él dijo: en todo y por todo estoy contento, estoy agradecido. Ahí en Filipenses 4, esto lo explicó nuestro pastor Roger hace años, lo pueden oír a fondo ahí.
en la página de internet en un sermón de ese texto. Pero hermanos, entendamos esto, vean al Señor, vean el ejemplo. No es pecado disfrutar de las comodidades que Dios te da, no es pecado si Dios en su gracia te concede lujos. El pecado es que seas soberbio, avaro, que lo veas como algo que Dios te debe, que Dios está obligado a darte, que los que te rodean están obligados a darte. Tu esposa, es pecado que pienses que tu esposo te debe una vida de lujos. Esa es una actitud pecaminosa. Es pecado vivir para los lujos y las comodidades como lo más importante en la vida. Eso sí es pecado. Es pecado estar enojado cuando no tienes las comodidades o lujos que quieres. Es pecado cuando te quejas porque no vives según tú al nivel de calidad de vida que crees que mereces. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque has olvidado, en primer lugar, que en ti no mora el bien, Romanos 7, que no eres más que un pecador vil y por la gracia de Dios salvo. Sí, por la gracia de Dios eres lo que eres, pero por ser pecador, Dios lo único que te debe es muerte, infierno eterno. Eso es lo que mereces. Es pecado porque has olvidado eso, y también porque has perdido tu obligación de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús, 1 Tesalonicenses 5. Y también, escucha, es pecado porque no estás siguiendo el ejemplo de aquel a quien dices servir. Juan lo dijo en 1 de Juan, recuerdan, el que dice que permanece en él debe andar, ¿cómo? Como él anduvo. No, hermanos, reiteramos, esto no quiere decir que debemos hacer un voto de pobreza, no, que tenemos que vender todo lo que tenemos, no. Esto debe llevar a examinar nuestra actitud hacia lo material y entender que si Dios en su gracia te lo da, lo disfrutas para su gloria con gratitud. Si te lo quita, bien, como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud. Qué ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Aquí vemos un ejemplo, hermanos, de humildad. Realmente esta es una actitud humilde. ¿Recuerdan cómo lo describió Pablo en Filipenses 2? Acompáñenme ahí por un momento para recordarles. Filipenses capítulo 2, de nuevo, esto lo pueden estudiar a fondo en las predicaciones de Roger. Filipenses 2, versículo 2. Observen lo que dice el texto. Filipenses 2:2, Pablo dijo, completad mi gozo. Observen el énfasis, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es eso? Pablo dijo, estén unidos, filipenses, no se estén peleando, no se estén dividiendo. ¿Y cómo es que iban ellos a mantener la unidad? Esto es para ti. ¿Cómo es que tú vas a cultivar la unidad en tu matrimonio, por ejemplo, o en tu familia? ¿Cómo? Versículo 3, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es humildad. Vean aquí la lógica perfecta del Espíritu de Dios. Versículo 2, Filipenses 2:2, estén unidos. ¿Cómo? Filipenses 2:3, no estén buscando hacer su voluntad, no estén buscando exaltarse a ustedes mismos, antes bien sean humildes, no se vean por encima de otros, sino por debajo de otros, no estén pensando por lo de ustedes, no estén pensando en sus intereses, sino también en lo de los otros. ¿Quieren un ejemplo? Versículo 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, en el griego, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo, mucha atención, en forma de Dios. Esa palabra forma significa siendo Dios. Versículo 6, véanlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, mucha atención,
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo, esto es, sin dejar de ser Dios, hizo a un lado temporalmente el uso de todas sus prerrogativas como Dios. Sin dejar de ser Dios, simplemente añadió otra naturaleza, siendo plenamente Dios, plenamente hombre al encarnar. Y observen lo que pasó, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y como pueden ver, esa forma de siervo o dulos, de esclavo en el griego, lo vemos mucha atención desde el día 1 de su existencia aquí en la tierra como Dios hombre. ¿Cómo es que Filipenses 2:7 presenta que Él tomó forma de esclavo hecho semejante a los hombres? ¿Cómo es que se ve desde el día que Él nació como el Dios hombre? Lucas 2:7, fue colocado en un comedero de animales. Hermanos, no hay otra persona en el universo que pueda humillarse tanto como Dios, como el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay una persona que esté en una posición más alta que Dios. Él es el Altísimo. Pero vean, hermanos, Él pudo haber escogido nacer en un palacio. Sin embargo, regresando a Lucas capítulo 2, versículo 7, esto es impresionante, ver la humildad del Señor, que ahí va después de un viaje, hermanos, de más de 100 kilómetros, su mamá embarazada al final del trimestre, todas las incomodidades que esto conlleva. Llega ahí, Lucas 2:7, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un comedero para animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. A la luz de este pasaje, ¿quieres saber si eres humilde? ¿Quieres ver una marca de humildad? Estarás satisfecho con cualquier situación material. Estarás satisfecho con cualquier situación material. Observen, hermanos, otra implicación, y ya estamos terminando. Dios quiso, aunque ya lo dijimos, Dios quiso que el Señor, su Hijo, naciera en estas condiciones de tantas carencias y tantas incomodidades. Esto muestra algo de Isaías capítulo 11, Isaías 53, que tuvo un inicio humilde. Dios quiso que naciera en estas condiciones. Pregunta, ¿Dios pudo haber hecho que naciera en una situación de comodidades y lujo de lo más alto? Por supuesto. Dios empobrece y Él enriquece. Y aquí hay otra verdad. Dios determina tu nivel socioeconómico. Así como Él determinó que el Señor naciera en estas condiciones, Dios determinó tu ingreso, tu nivel socioeconómico en últimas. Puede haber muchos factores, decisiones, pero encima de todo eso está Dios. Otra implicación, piensen en esto, desde el punto de vista de María. Piensen ahora por un momento en María. Tratemos de ponernos en las sandalias de María. Usaban sandalias en ese entonces, recuerdo. Ya dijimos que al viajar embarazada en el último trimestre de Nazaret a Belén, habría sido como viajar de Cuernavaca a México, muy parecido en esa época que viajar de Nazaret a Belén, porque era un viaje de unos 112 kilómetros subiendo por montañas. Y escuchen, habría viajado probablemente con todos los malestares del embarazo, aunque era una jovencita probablemente de 13 a 15 años de edad. Quizás tuvo dolor de espalda, piernas hinchadas, quizás ya con una que otra contracción. Este viaje no habría sido nada cómodo. Recuerden, a pie, en el mejor de los casos, montada en un animal. Digo, si algunas de ustedes ahorita, muchos de ustedes ya están incómodos en la silla, imagínate sentado en un animal y embarazada. Y llegan a Belén, imagínense, y pudo haber pensado María, oye, qué rico, ya vamos a descansar. ¿Y qué creen? Lucas 2:7, no había lugar para ellos en el mesón. Así como cuando llegas de algún viaje largo y dices, qué rico, vamos a llegar a una cama, un hotel cómodo, y no hay lugar. Es obvio, no se compara a lo que vivió María. Llegan a Belén, no hay lugar en el mesón, y nació el Señor en condiciones incómodas, insalubres. Y mucha atención, aquí hay una verdad.
Aunque Dios le concedió a María dar a luz al Mesías, mucha atención, María no tuvo un embarazo y parto lleno de comodidades. Piensen, como mujer, desde el punto de vista humano, ¿hay un privilegio mayor que ser el instrumento que Dios usó para que encarnara a Dios? No. Sin embargo, a pesar de ese privilegio, Dios no le concedió un embarazo y parto lleno de comodidades. Y aquí hay otra verdad que vemos también reiterada en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, 2 Corintios 11 con Pablo. Mucha atención. Aunque Dios en su gracia te escoja usar para extender su reino, para hablarle a muchos del Evangelio, para edificar su iglesia, aunque Dios en su gracia escoja usarte para extender su reino, Dios no está obligado a concederte una vida de comodidades. Esta es una gran reprensión contra ideas falsas de pensar que como eres cristiano y obediente y Dios ya te va a dar salud, prosperidad y comodidad. No, a María no se los dio, ¿tú crees que a ti te los va a dar? Si a Pablo no se los dio, 2 Corintios capítulo 11, ¿tú crees que Dios te lo va a dar? Escuchen una última implicación, con esto terminamos. Ya oímos ahí ese bebé, ya necesitamos terminar. Escuchen, piensen en la sumisión de María José. Piensen en lo que pasó aquí en Lucas 2, 1 al 7. Viene el edicto, viene el decreto de Augusto César. Ellos escuchan, ¿sabes qué? Aquí nos hablen porque somos de ahí y ahí es donde tenemos que registrarnos. Imagínense, José le dice a María, María, empaca mi reina, nos vamos. Pero no era 5 minutos. Nos vamos, mi reina, más de 100 kilómetros por montañas. No importa, mi reina, que estás en el último trimestre del embarazo. Aquí vemos la sumisión de José a las autoridades. Un ejemplo, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vean la obediencia de este hombre. No dijo, ay Señor, ¿cómo me voy a llevar a mi esposa hasta Belén? No, lo mandó el gobierno, lo hizo. ¿Augusto César era cristiano? Por supuesto que no. Ya vimos, lo veían como un dios. Un recordatorio, hermanos, de que no importa cuán pagana sea nuestra autoridad, cuán incrédulo, inepto y alejado de la Biblia sean nuestros gobernantes, debemos obedecerlos, a menos de que nos pidan pecar. Aquí tienen el ejemplo de José y también el ejemplo de María, su sumisión a su marido, hermanas. Piensen en esto, que tu marido te dice, mi reina, nos vamos a Belén, 112 kilómetros, estás en tu último trimestre de embarazo, te vas a ir montada, caminando, ¿y qué le vas a decir? Pero estás loco, mi rey, ¿no me ves? No, fue. Qué ejemplo de sumisión a su marido, qué ejemplo de Efesios 5, ¿no es cierto? Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Y saben qué es lo más glorioso de todo esto? Que obvio, así es como debemos ser, como lo dice Romanos 13, someternos a las autoridades. Las casadas someterse a sus maridos, Efesios 5, aunque nos parezca irracional, desconsiderado, si no te pide pecar tu autoridad, sea el gobierno, tu marido, lo haces. Y sabes que al hacer eso, Dios cumple sus propósitos perfectos. ¿Por qué? Porque a través de la sumisión de José al gobierno y de María, su marido, Dios los llevó a Belén para cumplir su profecía en su tiempo perfecto, para que naciera ahí el Hijo de Dios. Qué ánimo, ¿no es cierto? Y hay que aclarar, obvio, aunque peques o obedezcas, Dios siempre va a cumplir su voluntad, porque Él es el Altísimo, claro. Pero piensa qué privilegio y qué recordatorio, qué ánimo nos debe dar esto. Obedece la palabra de Dios, sométete a tu marido, sométete a tus autoridades, porque aunque sea irracional desde el punto de vista humano, desconsiderado y lógico, esa es tu responsabilidad, y aunque no lo veas en ese momento, Dios puede estar cumpliendo sus propósitos perfectos a través de tu obediencia. Quizás, esposa, tu marido tan desconsiderado, pero tú te sometes a él y a través de tu testimonio, tu marido, el Señor lo trae a sus pies, si no es salvo, si es salvo lo hace crecer, o tus hijos que son inconversos y ven cómo ellos son testigos de primera fila, testigos de cómo tu marido es desconsiderado, irracional en cómo te trata, y tu esposa te sometes a tu marido, y Dios puede usar esa obediencia para
que vean el poder del Evangelio. Mi mamá realmente es cristiana. Y lo mismo con tus vecinos. ¿Estás loco? ¿Qué voy a pagar impuestos este rufián de gobierno, lo que sea? Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios puede usar eso para cumplir sus propósitos de otra manera. ¿No es cierto? Ese olor ya nos está tentando a distraernos. Terminamos, hermanos, aún en su humillación, vemos la gloria de Dios, aún en la humillación del Señor. Piensen en esto. Vemos la humillación del Señor al nacer como un bebé en las condiciones más humildes. Vemos el poder, la soberanía de Dios aún en esa situación, al dirigir cada detalle de su nacimiento. Al nacer, Mateo 2, gentiles lo adoraron. Mateo 2 nos dice también que una estrella guió a los hombres sabios, ¿recuerdan? Y veremos, si Dios quiere, en nuestro próximo estudio, que al nacer también ángeles, antes de nacer, ángeles anunciaron su nacimiento y también lo alabaron por su nacimiento. Y lo alabamos a Él con gozo y gratitud. Oremos. Padre, te damos la gloria en esta mañana por este texto hermoso. Gracias, Padre, por el privilegio que nos diste de considerar estas verdades. Oramos, Padre, que tu Espíritu nos haga meditar, recordar, reflexionar en esta frase tan breve, pero en su contexto aquí en tu palabra y en la historia, todo lo que implica. Hemos tocado algunas implicaciones. Pensar que tú, el Hijo de Dios, fuiste acostado en un comedero para animales porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué cosa tan gloriosa es ver tu humildad, tus perfecciones. Gracias porque esto demuestra tu amor. Gracias porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos que si alguien en esta mañana no conoce este Dios de amor, a ti, al Creador, oramos que tu Espíritu le haga entender lo glorioso, lo hermoso, lo perfecto, lo amoroso que eres tú, y que reconozca su pecado, que no te puede ofrecer nada más que su pecado, y que tú no le debes nada más que el infierno eterno, pero si se arrepiente y cree, pide misericordia, tú lo perdonas, lo tratas como si nunca hubiera pecado, en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Gracias te damos, Señor, por esto. Te damos la gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén.